Bien, entonces hemos quedado en metabolismo de carbohidratos, hemos empezado la glucólisis y hemos explicado la parte de glucólisis, el proceso de la conversión de glucosa a piruvato. Mm, Espérenme un ratito, no me deja grabar. Recording in progress. Bien, ahora sí. Entonces, ¿cómo están? Buenos días. Hemos ya empezado este tema de glucólisis. Ya se ha explicado las características de esta ruta metabólica. Se ha hablado de la importancia de la ruta, los pasos de la ruta, dónde se lleva a cabo, en qué células. Se ha explicado toda la ruta. Y hemos quedado en esta diapositiva, les he explicado de que una molécula de glucosa se convertía en dos moléculas de piruvato y hemos hecho el balance energético en una pizarra interactiva, ¿no? De Zoom. Aquí habíamos quedado. Entonces, la glucólisis es conocida también como la ruta de Enden-Meyerhof, donde todo esto ya les he explicado, consta de dos fases. Hasta aquí es la primera fase. Y a partir de aquí era doble, que es la segunda fase, donde se producía un piruvato y otro piruvato. Y todo esto les he explicado, donde se producía dos ATPs, más dos ATPs en este lado y dos NADs y dos moléculas de agua. En eso hemos concretado, incluso hemos hecho lo que es la glucólisis aeróbica, pero solamente explicando un poquitito y no profundizando el ciclo de Krebs que van a avanzar con el doctor René González la próxima clase. Habíamos dicho que existen 3 enzimas irreversibles, 7 enzimas reversibles, porque consta de 10 pasos, por ende trabajan 10 enzimas. Normalmente, son 10 enzimas. Entonces, trabajan, aquí dice catalizado por 11, es 10 enzimas catalizado. Normalmente esto ocurre en el citoplasma, desde glucosa hasta piruvato. La primera fase, porque hemos dicho hasta aquí es la primera fase, y cuando se divide en dos es ya la segunda fase. La primera fase es de inversión de energía o preparación, es cuando hay exosa y se consume energía, y la segunda fase es donde se genera más bien energía. Hemos hablado de que la degradación completa de glucosa produce 32 ATPs, eso les he explicado cómo se llega a producir los 32 ATPs y que para que se produzcan los 32 ATPs necesitamos la mitocondria. En un esquemita les he explicado y hemos dicho que la glucosa, esta glucólisis, genera piruvato y que posteriormente este piruvato puede entrar al ciclo de Krebs. Entonces, cuando la glucólisis entra, la glucosa, el piruvato ingresa al ciclo de Krebs, se genera mayor cantidad de energía. Los NADs y FADs generados en el ciclo de Krebs, ¿se acuerdan que les he hecho multiplicar por 2.5 y por 1.5? No les he hecho multiplicar porque van a avanzar con el doctor René González. Solo les he dicho que el ciclo de Krebs genera 10 ATPs. ¿De dónde salen los 10 ATPs? Es de los NADIFADs que se generan. Estos NADIFADs tienen que ir a un proceso llamado cadena transportadora de electrones y ahí se convierte cada molécula de NAD en 2.5 y cada molécula de FAD en 1.5. Y ahí se tiene la ganancia de los 32 ATPs. En el caso que sea anaeróbica, la anaeróbica, la glucosa se convierte en 2 lactatos, 2 ATPs y 2 aguas, debido a que reutiliza los NAD reducidos. En este caso, nosotros tenemos que en la glucólisis aeróbica se genera, o sea, de aquí, fíjense, de glucosa a piruvato, de piruvato a acetil entra a la mitocondria. Siempre que se entra a la mitocondria se requiere oxígeno y los dos acetiles hacía girar 2 vueltas, ¿no? Pero en el caso que sea anaeróbica, la glucosa se convierte en piruvato. Si no ingresa dentro de la mitocondria, este piruvato
se convierte en lactato mediante la enzima, aquí lactato deshidrogenasa, que reutiliza al NAD reducido y como lo reutiliza en esa reacción solamente se genera ATP. Esta glucólisis anaeróbica no requiere de oxígeno, normalmente se lleva a cabo en músculo activo y cuando hacemos bastante ejercicio. Y en los eritrocitos siempre se lleva a cabo porque los eritrocitos carecen de mitocondria. Al carecer de mitocondria, siempre su glucólisis es anaeróbica. Y es conocida como fermentación láctica, porque el producto final es lactato. Como son dos piruvatos, el producto final son dos moléculas de lactato. Se conoce este proceso como fermentación láctica en nuestro organismo, pero en las levaduras esa glucosa puede ser metabolizada a alcohol. O sea, existen dos tipos de fermentación, la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. En nuestro organismo se llama fermentación láctica. El piruvato lo convertimos en lactato. En las levaduras, igual por todo ese proceso de glucólisis, pero el piruvato se convierte en alcohol. Y eso ocurre con la uva, que se convierte en vino, en alcohol. Un poquito las diferencias es que la aeróbica hace de la conversión de glucosa a piruvato. Posteriormente este piruvato entra al ciclo de Krebs y todo este proceso se lleva a cabo. En cambio, la anaeróbica, la diferencia es que solamente se produce 2 moléculas de ATP, no se produce los 32, porque para producirse los 32 necesitamos el ciclo de Krebs, o sea que sea aeróbica dentro de la mitocondria. En los animales se llama fermentación láctica. Entonces, lo que les acabo de decir, el piruvato se convierte en lactato. Y esto ocurre también cuando hay mucho ejercicio, cuando hacemos exageradamente ejercicio, se produce mucho ácido láctico, por ende se produce la fatiga muscular, porque el lactato cuando dejamos de hacer ejercicio precipita en el músculo como agujitas y eso produce el dolor. El dolor, eso produce lo que se llama la fatiga muscular o conocida como macurca. Y como les decía, en las levaduras y en algunas bacterias se puede producir la fermentación alcohólica. ¿Ya? Esta fermentación láctica ocurre en condiciones de hipoxia. Normalmente cuando hemos dicho en el eritrocito, en el músculo, o cuando se carece de mitocondria, en el caso del eritrocito. Esta fermentación láctica no solamente puede ocurrir en el ejercicio intenso, puede haber una glucólisis anaeróbica en condiciones de hipoxia tisular, por ausencia de oxígeno, puede ser por una intoxicación de monóxido de carbono, por una obstrucción de la vía aérea, por pérdidas masivas de sangre, etcétera, donde exista pérdidas de oxígeno. Cuando hay pérdidas de oxígeno, la glucólisis tiende a ser láctica debido a que no llega oxígeno a los tejidos y se produce una fermentación, una oxidación de la glucólisis de manera anaeróbica. Y este es el proceso. El proceso es de glucosa a piruvato y sabemos que una glucosa da 2 piruvatos. No sé si me están escuchando bien. Anthony, Darlene, Guadalupe. Sí, doctora, se escucha. Ya, gracias. Entonces, esta glucosa se convierte en 2 moléculas de piruvato. El piruvato tiene 3 átomos de carbono. Entonces, este piruvato va a sufrir un proceso de reducción. ¿Qué es reducción? Ganancia de protones y electrones. ¿De dónde sacamos los protones y electrones? Sacamos del NAD. Miren, aquí el NAD, el mismo NAD producido aquí, este NAD es reducido, le va a donar los 2 protones al piruvato. El piruvato gana los 2 protones y se convierte, aquí está, miren, aquí está sin protones y aquí están los 2 protones del NAD, si se fija. Y esta molécula con 2 protones ya no se llama piruvato, se llama lactato. Como son 2 piruvatos y además aquí yo produzco 2 NADs en este proceso, entonces se reutilizan los NADs.
y el NAD se convierte en NAD oxidado nuevamente para ir a recibir de otra glucosa. Entonces, este que nos generaba 5 ATPs en la reacción que hemos hecho, ahora ya no genera energía porque la forma en que vale energía es como NAD reducido, pero como se ha oxidado ya no vale. Y por eso es que solamente la glucólisis genera 2 ATPs y 2 moléculas de agua. La enzima se llama lactato deshidrogenasa, que tiene 5 isoenzimas, o sea que actúa diferente en diferentes tejidos, ¿ya? Puede actuar en el hígado, en el músculo, etcétera. En este caso estamos hablando de la conversión de glucosa en lactato, y esa se llama fermentación láctica. En el caso del etanol o del alcohol etílico, este es el mismo proceso que se llama glucólisis, pero normalmente este llega a ser piruvato, pero en este caso el piruvato se convierte en acetaldehído y posteriormente en etanol. Nosotros carecemos de la enzima de este proceso de la conversión de piruvato a acetaldehído, esta piruvato descarboxilasa. Esto existe en las levaduras. Entonces nosotros carecemos de la enzima. Por ende, nuestra glucosa se convierte, la glucosa en las levaduras se convierte en alcohol etílico, y esto hace de que se produzca lo que es el pan, la cerveza y bebidas alcohólicas fermentadas, como el pan y la cerveza, y en algunos casos en la dieta. Este etanol entonces está en las bebidas alcohólicas. Entonces, este es un resumen de lo que se les ha hablado de lo que es la glucólisis anaeróbica. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay hipoxia? Cuando hay falta de oxígeno, normalmente, la vía de la glucólisis, cuando existe, por ejemplo, cuando subimos a las alturas existe baja presión de oxígeno, y en esas condiciones la glucólisis puede liberar una sustancia. Esta sustancia se llama 2,3-bisfosfoglicerato. Esto en una glucólisis anaerobia. Entonces, este 2,3-bifosfoglicerato tiene un efecto alostérico sobre la hemoglobina. ¿Qué quiere decir efecto alostérico? Que va y se une a la proteína y procede a la liberación del 2,3-bifosfoglicerato. Aquí les explico. En la glucólisis, fíjense, de la glucosa, aquí, tenemos esta conversión de 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato, posteriormente a 2-fosfenolpiruvato, fosfenolpiruvato y piruvato. Entonces, este proceso es de la glucólisis. En este caso, y justo en este paso, es donde hay generación de energía en la glucólisis. Y en este paso, en la conversión de 1,3 a 3, es donde se genera ATP. Pero en el caso de una anaerobiosis por ausencia de oxígeno, por ejemplo, en el mal de altura, este 1,3-bifosfoglicerato libera, voy a usar mejor el cursor porque ya. Este 1,3-bifosfoglicerato por la enzima bifosfoglicerato mutasa se convierte en 2-fosfoglicerato. Al convertirse en 2,3-bifosfoglicerato, este compuesto va y se une a la hemoglobina, y hace que la hemoglobina, este 2,3-bifosfoglicerato, hace que la hemoglobina se encaje en el centro de la hemoglobina, y su función de la hemoglobina es el transporte de oxígeno, dióxido y amortiguador fisiológico. Entonces, cuando este 2,3-bifosfoglicerato se encaja en la molécula de hemoglobina, hace que la hemoglobina pierda su afinidad por el oxígeno. Normalmente la hemoglobina pierde su afinidad por el oxígeno por el efecto Bohr, cuando llega a los tejidos y existe el intercambio gaseoso. Pero en este caso, el 2,3-bifosfoglicerato le obliga a la hemoglobina a liberar el oxígeno. Y una vez que hace esto,
por la enzima 2,3-bifosfoglicerato fosfatasa se convierte en 3-fosfoglicerato y nuevamente continúa normal la glucólisis, de 3 pasa a 2, de 2-fosfoglicerato pasa a fosfonolpiruvato y después a piruvato. Pero ¿qué ocurre en estas condiciones y posteriormente al lactato? Estamos saltando este paso y en este paso, como estamos saltando, porque directo estamos yendo de aquí, aquí y estamos regresando, no estamos haciendo que este se convierta en este, no estamos haciendo que este se convierta en este, estamos obviando este paso. Estamos haciendo que este se convierta en este y posteriormente en este. Entonces, al saltar este paso, no se genera estos dos. En este paso se genera dos. Entonces, como no se genera estos dos, ustedes saben que la glucólisis hasta piruvato nos genera 4 y arriba consumimos 2. Entonces, 2 menos, nos quedaría 2 porque estamos evitando 2. Entonces, para que me puedan comprender, aquí, cuando hemos avanzado esto, la anterior clase, entonces fíjense aquí, ahí está lento, ya. Fíjense aquí, aquí se consume un ATP, aquí se consume el otro ATP. En esta parte de aquí, miren, de 1,3-bisfosfoglicerato a 3-fosfoglicerato es donde se generaba 2 ATPs aquí, porque es por doble, eso ya hemos aprendido. Y en esta parte de fosfonolpiruvato a piruvato se generaba otros 2 ATPs. Entonces yo tenía 4 ATPs y aquí 2 que se consumían. Entonces, ¿qué hago? Estos 2 se van con estos 2. Y, perdón, este 2 se va con estos 2. Antes de eso vamos a hacer... Esto les quería explicar. Estos 2 de aquí, estos 2 de aquí se van con estos. Y me quedaría 2. Pero estos 2 que están aquí, jóvenes, estos 2 que están aquí, no se están produciendo. ¿Por qué? ¿Por qué no se está produciendo? Porque el 1,3-bifosfoglicerato, el 1,3 se está convirtiendo en 2,3-bifosfoglicerato. Y este 2,3-bifosfoglicerato, 2,3-bifosfoglicerato, se está convirtiendo directamente en 3-fosfoglicerato. Entonces, de 1,3 a 3, de 1,3 a 2,3-bifosfoglicerato y este a este. Entonces, estamos obviando este paso. Y al obviar este paso, no se produce esto, no está ocurriendo esta reacción. ¿Cuándo no ocurre esta reacción? Cuando estamos en ausencia de oxígeno por la falta del 2,3-bifosfo y por la liberación del 2,3-bifosfoglicerato. En este caso, cuando se libera este 2,3-bifosfoglicerato, este va a la hemoglobina y le hace soltar el oxígeno, por ejemplo, en el mal de altura, y es un mecanismo de adaptación a corto plazo. Cuando subimos a la altura, la manera de oxigenar rápido a los tejidos es la liberación del 2,3-bifosfoglicerato. Pero hay un problema, que cuando hay la liberación del 2,3-bifosfoglicerato, se produce 0 ATPs hasta piruvato, 0. Pero la glucólisis se torna anaeróbica, entonces nosotros tenemos nada de ganancia de energía, 0, cuando llegamos a producir el 2,3-bifosfoglicerato. Entonces es un mecanismo de adaptación a corto plazo para que el organismo, para que el organismo pueda adaptarse a ese cambio y tenga mayor oxigenación. Esto ya han avanzado con el doctor Gonzalo Rojas, que es la hemoglobina,
Y esta la curva de disociación debido a que al liberar, cuando la hemoglobina que está con oxígeno se une al 2,3-bifosfoglicerato, la hemoglobina suelta el oxígeno. Y al soltar el oxígeno puede oxigenar los tejidos. Y esto normalmente, ¿cuáles son las causas de elevación del 2,3-bifosfoglicerato? Como les dije, la aclimatación a la altitud, conocida como mal de altura, porque a medida que subimos a la altura, baja la presión de oxígeno. Puede provocarse la liberación del 2,3-bifosfoglicerato cuando uno fuma o cuando hay anemia crónica. Entonces, eso es una de las causas para sufrir la liberación del 2,3-bifosfoglicerato. Hasta ahí hemos hablado de glucólisis, pero no sé si se acuerdan, pero cuando la glucosa, les voy a explicar a este ladito, aquí. Cuando la glucosa se convierte en piruvato, cuando la glucosa se convierte en piruvato, este proceso se llama glucólisis. Y aquí en este proceso se genera lo que se llama NAD reducido, eso ustedes ya saben. El NAD reducido se produce aquí. Vamos a tratar de escribir aquí. Este NAD reducido que se está produciendo aquí, jóvenes, en la glucólisis, en el citoplasma, no me deja recoger. Bueno, ahí está el NAD. ¿Qué presenta el NAD? El NAD presenta en esta reacción lo que presenta, el NAD presenta 2 protones. Si se fijan, aquí están sus 2 protones. Estos 2 protones del NAD están, si ustedes saben, esto está ocurriendo en una célula, y en la célula, este piruvato está en el citoplasma, ¿no ven? Y este NAD que se está produciéndose este NAD reducido en el citosol de una célula. Entonces, yo necesito que este NAD pueda introducir sus protones dentro de la mitocondria. Aquí tenemos a la mitocondria. Esta es la parte de la membrana externa, esta es la membrana interna, esta es la matriz mitocondrial y este es el espacio intermembranoso. Entonces, este NAD que se está produciendo en el citoplasma, yo necesito que esos protones que están en el citoplasma pasen del citoplasma hacia la mitocondria. ¿Para qué? El proceso llamado cadena transportadora de electrones se lleva a cabo en la cara interna de la membrana interna de la mitocondria. Entonces, nosotros necesitamos que el NAD vaya a entregar estos procesos a la cadena transportadora de electrones, pero este NAD está en el citoplasma. Como está en el citoplasma, nosotros necesitamos introducir. ¿Cómo introducimos? Por lanzaderas. El proceso se llama lanzadera y existe 2 tipos de lanzadera. Una se llama lanzadera malato aspartato y la otra se llama lanzadera glicerol 3-fosfato. Entonces, ahora vamos a conocer la primera lanzadera, la más fácil, que se llama lanzadera glicerol 3-fosfato. ¿Cómo ocurre? ¿Dónde ocurre esto? Entonces, esta parte de aquí es el citoplasma. ¿Qué está en el citoplasma? El NAD, jóvenes. ¿Y qué necesitamos? Meter el NAD hacia la mitocondria. Pero el NAD es un nicotina-adenin dinucleótido, es la vitamina B3 activa. Su estructura es demasiado grande y no entra a la molécula. Lo que va a haber es lanzadera de protones. ¿Cómo existe esta lanzadera de protones? ¿Cómo ocurre esta lanzadera de protones? Jóvenes, les explico. En este caso tenemos al NAD.
Ya saben que es NADH más H. Entonces aquí hay los dos protones y los dos electrones. Para este proceso necesito, bueno, aquí está resumido. El NAD va a ingresar como NAD. Ahorita les explico, está aquí resumido nada más. Este NAD con dos protones, en la lanzadera glicerol 3-fosfatos, existen dos tipos de lanzadera. La glicerol 3-fosfato y existe la lanzadera malato aspartato. Dos lanzaderas. La más fácil es la glicerol 3-fosfato. El NAD va a entrar como FAT. ¿Cómo? Ahorita les voy a explicar. Y por ende, cuando el NAD es transferir sus protones al FAT, la energía es menor porque cada molécula de FAT en la cadena transportadora de electrones solo genera 1.5 ATPs. En la lanzadera malato-aspartato, el NAD va a entregar sus protones y electrones como NAD, o sea, no pierde nada. Y la ganancia de energía por cada molécula de NAD es 2.5. Siempre la ganancia de energía por cada molécula de FAT es 1.5 y por cada molécula de NAD es 2.5. Este proceso de la cadena transportadora de electrones, ni bien termina en ciclo de Krebs, van a comenzar con cadena transportadora de electrones y les va a explicar muy bien el doctor René González. Entonces, ya sabemos, una molécula de NAD por la lanzadera glicerol 3-fosfato se pierde energía porque entra el NAD por el FAT. Y en la lanzadera malato-aspartato no perdemos energía porque entra NAD por NAD. ¿Cómo ocurre esto? La lanzadera glicerol 3-fosfato es esta de aquí. Aquí está. Este proceso ocurre entre el citoplasma. En el citoplasma nosotros tenemos al NAD reducido. Los protones están con color rosado. ¿Observa? Darlene, Anthony, Guadalupe y los demás. Bien. Sí, doctora. Esta molécula de NAD está con rosadito los dos protones. ¿De dónde está viniendo? De la glucólisis. La glucólisis está generando dos NAD reducidos. Entonces, uno de ellos, miren, va a ingresar. Para eso necesitamos la presencia de la membrana externa. Esta es la membrana externa de la mitocondria y esta es la membrana interna, este que está en color amarillo. ¿Qué necesito? Necesito de la dihidroxiacetona 3-fosfato. La dihidroxiacetona 3-fosfato es un intermediario de la glucólisis que por la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica, aquí se llama glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica, la dihidroxiacetona va a convertirse en gliceraldehído 3-fosfato. Aquí está. Cuando la dihidroxiacetona se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, hay la ganancia de un NAD. Este gliceraldehído 3-fosfato atraviesa la membrana externa de la ahora, perdón, para que la dihidroxiacetona 3-fosfato se convierta en gliceraldehído 3-fosfato, yo requiero de los dos protones, de estos dos protones. Estos dos protones van a estar en el gliceraldehído 3-fosfato. La dihidroxiacetona se reduce, quiere decir que gana dos protones y se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato atraviesa la membrana externa. Cuando llega aquí está con los dos protones de la dihidroxiacetona, ¿no? Estos dos protones. Entonces, estos dos protoncitos que estaban en color rosado ahora están en el gliceraldehído. Este gliceraldehído, nuevamente por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial, se convierte nuevamente en dihidroxiacetona. ¿Cuándo? Cuando pierde los dos hidrógenos. Y estos dos hidrógenos, ¿a quién se lo pasa? Al FAT. El gliceraldehído le pasa los dos protones al FAT.
Y este FAT gana los dos protones y cuando el FAT gana los dos protones se reduce a FAT reducido. Y el gliceraldehído cuando pierde los dos protones se convierte en dihidroxiacetona 3-fosfato. Entonces, la dihidroxiacetona 3-fosfato atraviesa la membrana externa nuevamente para volver a meter otros dos protones bajo la forma de gliceraldehído. El gliceraldehído se transforma en dihidroxi y así vamos dando vueltas y metiendo, lo que se mete son protones. Aquí están los protones del NAT, pero ahora ya están en forma de FAT. Y el FAT entrega estos protones y electrones a la cadena transportadora de electrones y el FAT se convierte en 1.5 ATPs. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Muy bien. Bien. En este caso, la lanzadera malato-aspartato está aquí. Esta es un poquito más compleja. Tienen que atender. En esta lanzadera malato-aspartato, igualito, necesito la membrana externa, necesito la membrana interna de la mitocondria. Pero aparte, yo para meter los protones del NAT, necesito aloxalacetato en el citoplasma. Esta parte de aquí, jóvenes, esta parte de aquí es el citosol. Ahí está con verde. Ya, es el citosol. Y esta parte es la matriz mitocondrial, ¿no? Aquí está la matriz mitocondrial. En este caso, aquí, ¿qué necesito yo? Necesito que el oxalacetato esté afuera, o sea, que esté en el citoplasma. ¿Cómo obtengo un oxalacetato afuera? ¿Cómo? O sea, en el citoplasma. Yo necesito meter el oxalacetato que está presente en la mitocondria. Primer paso, necesito que el oxalacetato atraviese y salga. Para que el oxalacetato atraviese y salga, yo necesito que el oxalacetato es un cetoácido. Esto ya han llevado también con el doctor Gonzalo Rojas y cuando se ha explicado aminoácidos, un cetoácido y un aminoácido. Y un proceso, en este caso, miren, este oxalacetato va a sufrir un proceso de transaminación. Aquí existe una enzima que se llama transaminasa. ¿Qué hace la transaminasa, jóvenes? Las transaminasas son las transferasas. Hemos avanzado enzimas. ¿Y qué hacen las transferasas? Transfieren un grupo funcional de un sustrato a otro. Ahora, este de aquí se conoce como glutamato. ¿El glutamato qué es, jóvenes? ¿O ácido glutámico? ¿Qué es? Jóvenes, ¿qué es el glutamato o ácido glutámico? Jóvenes, Un aminoácido. es un aminoácido. Y este aminoácido, que es el glutamato, tiene el grupo amino. Entonces, este aminoácido con su grupo amino, aquí digamos, este es su grupo amino, ¿qué va a hacer? Le va a donar el grupo amino al oxalacetato. Su grupo amino le va a donar. ¿Cuándo le dona? Cuando el glutamato pierde, o sea, le va a donar y va a perder. El glutamato se va a transformar en alfa-cetoglutarato. El glutamato se va a convertir en alfa-cetoglutarato. Entonces, este de aquí se llama glutamato. El glutamato se convierte en este otro. ¿Qué se llama este otro? Alfa-cetoglutarato.
Ahí, me ha faltado la A ya, glutarato. El glutamato se va a convertir en alfa-cetoglutarato. Entonces, ¿qué va a ocurrir, jóvenes? Que este glutamato, al perder el grupo amino, de aminoácido va a pasar a cetoácido. El alfa-cetoglutarato es un cetoácido. El glutamato es un aminoácido. ¿Qué está ocurriendo? El aminoácido pierde su grupo amino. ¿Pero a quién le dona? Le dona al oxalacetato, jóvenes. Este oxalacetato gana el grupo amino. Este oxalacetato era cetoácido. El cetoácido es aquella molécula que no tiene grupo amino. Al ganar el oxalacetato, el grupo amino, se convierte en aspartato, jóvenes. En aspartato. Y el aspartato es un aminoácido. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que el glutamato se ha convertido en cetoácido. O sea, el glutamato se ha convertido en alfa-cetoglutarato y el oxalacetato en aspartato. Hasta ahí, ¿me han comprendido? Sí, doctor. Ahora, este alfa-cetoglutarato, esta es la membrana externa, atraviesa y sale al citoplasma. Este aspartato atraviesa la membrana externa, interna y externa, los dos, ¿no ve? Pasan membrana interna, 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 y ya están aquí afuera, tanto el aspartato como el alfa-cetoglutarato. Han salido de la matriz mitocondrial hacia el citoplasma. El aspartato es aminoácido. Este aspartato, miren, este aspartato ahora, ¿qué va a hacer? Es aminoácido. El alfa-cetoglutarato es cetoácido. ¿Qué va a ocurrir en este paso? Ahora, aquí actúa una transaminasa, lo mismo. Aquí está mitocondrial y aquí es citosólica. Este aspartato va a perder su grupo amino y le va a entregar al alfa-cetoglutarato. El aspartato le va a donar su grupo amino al alfa-cetoglutarato y el aspartato, al perder el grupo amino, cuando pierde el aspartato su grupo amino, el aspartato cuando pierde de aminoácido se convierte en cetoácido. Y este cetoácido en el que se convierte el aspartato se llama oxalacetato. El aspartato, cuando pierde su grupo amino, se convierte en este cetoácido que se llama oxalacetato. Pero, ¿a quién ha donado el grupo amino? Porque el aspartato ha perdido. ¿A quién ha donado su grupo amino? Le ha donado al alfa-cetoglutarato. Y el alfa-cetoglutarato, al ganar el grupo amino, se convierte en glutamato. El alfa-cetoglutarato está ganando el grupo amino y se convierte en glutamato. Listo, tanto problema, ¿para qué? Para que el oxalacetato esté en el citoplasma. ¿Hasta ahí se comprende? ¿O Sí, no? doctora. Ya. ¿Y para qué hemos hecho todo esto? ¿Para qué? Solo para que el oxalacetato esté afuera. El oxalacetato ya está en el citoplasma. Ahora, este oxalacetato, jóvenes, ¿qué va a ocurrir? Aquí está el NAT. Y este NAT está con los dos protones en color rosadito. Este NAT es de la glucólisis. Este NAT le va a pasar los dos protones al oxalacetato. Y el oxalacetato, al ganar los dos protones, se va a convertir en malato. El malato está con los dos protoncitos. O sea, el oxalacetato le ha ganado dos protones. ¿De quién? Del NAT. El NAT al perder nuevamente se oxida y va a la glucólisis nuevamente a traer otros dos protones. El NAT pasa de reducido a oxidado y el oxalacetato de oxidado a reducido. Este NAT le ha entregado al oxalacetato y se ha convertido en malato. El malato nuevamente ingresa, puede atravesar membrana externa, membrana interna
y aquí adentro ya está el malato, con los dos protones. Aquí está. ¿De dónde son esos protones? Del NAD. ¿Ya? Y este glutamato que nos quedó también ingresa cuando entra el malato. Ahora ya tenemos glutamato, ya tenemos malato. ¿Qué ocurre? El malato ya en la matriz mitocondrial, porque estamos dentro de la matriz mitocondrial, el malato le dona los protones al NAD. Y al donarle por la enzima malato deshidrogenasa mitocondrial, aquí actúa la malato deshidrogenasa citosólica, siempre que actúa una deshidrogenasa o actúa la vitamina B2 o actúa la vitamina B3. Ahora, este malato le va a entregar los protones al NAD y el NAD va a ganar los protones y se va a convertir en NAD reducido. ¿Y qué le va a pasar al malato cuando pierde los protones? Se va a convertir en oxalacetato. Tanto problema solamente para que se introduzca el NAD. Y aquí el NAD ya está en la mitocondria y por ende este NAD ya va a ir a entregar sus protones a la cadena transportadora de electrones y se va a convertir en 2.5 ATPs. Estas lanzaderas son muy importantes, no sé si se ha entendido esta parte, jóvenes, y nuevamente tengo oxalacetato y nuevamente tengo glutamato para otra vez hacer este proceso para que salga el oxalacetato fuera de la mitocondria. Entonces, este proceso va ocurriendo aquí y lo que hemos hecho es que el NAD de aquí pase aquí. Pero si se han fijado, solamente ha habido lanzadera de protones, o sea, lo que han entrado son los hidrógenos. Pero esta lanzadera malato-aspartato es más complicada que esta, porque en esta directamente de un sustrato a otro ya tenemos FAT, pero el problema es que la energía es menor, 1.5, en cambio por este NAD la energía es 2.5. Tanto el NAD como el FAT van a ir a la cadena transportadora de electrones. No se olviden que lanzadera glicerol 3-fosfato produce NAD, introduce el NAD por FAT y la lanzadera malato-aspartato introduce NAD por NAD. ¿Cómo se regula la glucólisis, jóvenes? Normalmente la glucosa se convierte en piruvato y existen 3 etapas, 3 enzimas importantes, y estas enzimas importantes, ¿cuáles son? La hexoquinasa o glucoquinasa, la fosfofructosinasa o quinasa y la piruvatosinasa. A nivel de las 3 enzimas se regula la glucólisis. ¿Cómo se regula la glucólisis? Puede ser por acción hormonal o por estos sustratos. Lo que está en verde son los que activan y lo que está en rojo son los que inhiben. Entonces, la glucólisis puede ser activada por la fructosa 2,6-bifosfato, puede ser activada por la presencia de AMP cíclico. Cuando tengo AMP cíclico, quiere decir que necesito energía para convertir al ADP en ATP. Entonces se activa esta enzima y inmediatamente funciona la glucólisis. La glucólisis es inhibida cuando hay exceso de ATP. Entonces, cuando hay mucho ATP, la glucólisis se inhibe. Cuando hay mucho citrato, la glucólisis se inhibe. ¿Ya? A este nivel, que es el más importante, es donde se puede activar e inhibir. La insulina activa la glucólisis, por eso la glucólisis puede actuar en condiciones de normo e hiperglicemia, jóvenes. La insulina puede activar. Y el glucagón puede inhibir la glucólisis, ¿por qué? Porque el glucagón es liberado en condiciones de hipoglicemia. A nivel de la enzima piruvato quinasa, estas son las sustancias que podrían, los elementos que podrían activar y inhibir. La fructosa 1,6-bifosfato puede activar, el ATP puede inhibir, la alanina puede inhibir y el glucagón puede inhibir. Entonces se inhibe la glucólisis.
En este caso, esta es la gluconeogénesis, es otra ruta. En esta imagen no nos interesa ahorita. Lo que nos interesa es este proceso que se llama glucólisis, que estamos avanzando ahora. Entonces, la glucólisis, ¿qué relación tiene con otras rutas? Tiene relación con la glucogenólisis, con el metabolismo de glucógeno. ¿Por qué? Porque la glucosa puede convertirse en glucosa 6-fosfato y esta glucosa 6-fosfato puede ir a este proceso que es la glucogénesis también. Con la glucogenólisis tiene relación con la gluconeogénesis. Este de aquí, miren, de glucosa a piruvato es la glucólisis y de piruvato a glucosa al revés es la gluconeogénesis que van a llevar con la doctora Rosemary Yáñez más adelante. Tiene relación con la ruta de la vía pentosa fosfato y con el ciclo de Krebs. Entonces, ya hemos mencionado la glucólisis. El ciclo de Cori, creo que tengo otra imagen, tengo mejor de esta ya. No está no está mi imagen aquí, ni modo. Aquí, en este proceso, para finalizar, creo que esto ya es lo último en la ruta metabólica, tenemos la glucólisis anaeróbica. En este caso, aquí. ¿Qué es el ciclo de Cori? El ciclo de Cori, ¿qué ocurre normalmente cuando hay hipoglicemia, jóvenes? Cuando hay hipoglicemia, nosotros normalmente necesitamos de azúcar en la sangre, ¿ya? Y en ese paso yo les he dicho que el glucógeno es un polisacárido. Y este glucógeno normalmente en el músculo se almacena. Este glucógeno en el músculo se almacena. Yo les he dicho que el glucógeno jamás aporta de glucosa al torrente sanguíneo. Miren, el glucógeno libera una molécula de glucosa, pero esta glucosa no puede salir al torrente sanguíneo porque carecemos de una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa. Como carecemos de la enzima, esta glucosa no puede salir al torrente sanguíneo. Entonces, como no puede salir al torrente sanguíneo, esta glucosa sigue por su ruta normalmente la glucólisis anaeróbica y posteriormente de piruvato se produce lactato. Y en este proceso, que es la glucólisis anaeróbica, se genera 2 ATPs. Como se genera lactato, el músculo sí puede sacar lactato al torrente sanguíneo. Sale el lactato al torrente sanguíneo. Cuando sale el lactato al torrente sanguíneo, este lactato, por el ciclo de Cori, se dirige hacia el hepatocito. ¿Para qué? Este lactato ingresa al hepatocito y en el hepatocito el lactato es convertido en glucosa, Y el hígado, ustedes saben que el hígado sí puede sacar glucosa al torrente sanguíneo. Entonces, cuando estamos con hipoglicemia, esta glucosa que está saliendo del hígado puede ser a partir de la glucosa del músculo, pero no porque el músculo dé de manera directa, sino que el músculo de manera indirecta aporta con lactato y el lactato se transforma en el hepatocito en glucosa y sale glucosa. O sea que el músculo tampoco es tan egoísta. El músculo puede aportar con glucosa, pero no de manera directa, sino mandando lactato al hígado y el hígado que lo transforma en glucosa y la glucosa recién sale al torrente sanguíneo. Y este proceso se llama ciclo de Cori. Y es que el músculo puede aportar con azúcar, pero no como glucosa directa, sino como lactato. Digo como lactato convirtiéndolo en glucosa, y este proceso se llama gluconeogénesis. La gluconeogénesis está activa en condiciones de hipoglicemia o cuando estamos con una falta de, bueno, cuando estamos con falta de oxígeno siempre se produce el lactato. No sé si se ha comprendido, jóvenes. De manera general, el hígado puede aportar, siempre aporta
A partir del glucógeno produce glucosa y la glucosa sale a la sangre. El hígado sí aporta con glucosa, pero el músculo no. Y si quiere aportar con algo de azúcar, lo hace por el ciclo de Cori. En la aplicación clínica de la glucólisis, normalmente, jóvenes, ¿qué aplicación clínica tiene? Nosotros en la glucólisis podemos tomar en cuenta de que tenemos las enzimas de la glucólisis y una de las enzimas que se llama es enolasa, puede ser inhibida por fluoruro. Este fluoruro, la enolasa es la enzima de la primera fase que convierte a las dos triosas cuando la glucólisis se divide en dos. Entonces, ¿qué hace el fluoruro? Puede inhibirla a la enolasa y por ende bloquear la glucólisis, ¿ya? Puede haber también una inhibición de la fosforilación a nivel de sustrato por el arseniato. Normalmente, estas sustancias, el arsénico y el arsenito, son altamente tóxicos y pueden inhibir a enzimas y por ende hacer que acumulen sustratos. El arseniato y el fluoro pueden ser inhibidores de la glucólisis, jóvenes, y por ende inhiben enzimas de la glucólisis y no se produce. La deficiencia de la enzima piruvato sinasa causa anemia hemolítica, que es una enfermedad de origen genético, en el cual podría haber deficiencia de esta enzima. La glucólisis es un proceso en el cual existe esto. Déjenme traer este ladito. Normalmente cuando estamos en la glucólisis, ¿qué relación tiene con las caries dentales? Es de que dice el Streptococcus mutans o Lactobacillus son bacterias anaerobias. Normalmente se colonizan en la cavidad oral y contribuyen a la aparición de caries, ¿no? Y ¿cómo contribuimos con la aparición de caries? Por el alto consumo de azúcar. Esa es su relación. Después, dependen los hidratos de carbono fermentables de la dieta, excretan ácidos. ¿Qué ácidos? El ácido láctico. El ácido láctico nosotros liberamos de manera anaerobia. Y la relación con las caries dentales es de que esta producción genera mucho ácido y al generar mucho ácido se daña el esmalte dental y por ende se producen unas bolsas gingivales, se produce o la inflamación o las caries dentales. Estos ácidos que se provocan por la alta demanda hace que erosionen gradualmente el esmalte y la dentina y ahí es donde se producen las caries dentales. Normalmente las pastas dentales presentan flúor para inhibir a la enolasa y tener una, se podría decir, mayor resistencia de la mineralización y el cuidado dental. Pero en exceso también podría producir este proceso. La otra explicación del uso de la glucosa o de la glucólisis, y en este caso de manera anaeróbica, hay una relación de la glucólisis con las células tumorales. ¿Qué es las células tumorales? ¿Qué es neoplasia? Normalmente es la proliferación debería producirse, digamos, dos, y neoplasia es cuando empieza a producirse de manera descontrolada mayor cantidad de células, mayor cantidad de células, mayor cantidad de células. Si se está produciendo mayor cantidad de células, esto forma lo que es un tumor. Cuando hay mayor cantidad de células jóvenes, hay mayor consumo porque estamos en bastante actividad y cuando hay bastante actividad, como hay bastante división celular, se necesita mayor cantidad de energía. Y si se necesita mayor cantidad de energía, la glucólisis está más activa. No es ejercicio, es la actividad de esta neoplasia que está haciendo que haya mayor demanda de ATP. Por ende, la glucólisis en ese sector se torna anaeróbico. Y al tornarse anaeróbico hay menos cantidad de energía y menos producción de oxígeno.
Y en este sector hay mayor producción de ácido láctico en esta neoplasia. Entonces, los tumores son más glucolíticos porque aumenta la dependencia de glucólisis como fuente de energía. Es por lo que les digo, como hay bastante división celular, necesitamos mayor irrigación y por ende la glucólisis se torna anaeróbica y se consume mucha energía. Por eso es que los pacientes que tienen células tumorales empiezan a perder de peso, empiezan a perder peso. ¿Por qué? Porque no alcanza lo que comen para este proceso de división celular. Puede deberse a una inhibición de la fosforilación oxidativa mitocondrial por resultado de la hipoxia, por requerimiento metabólico de parte de las células tumorales que se dividen rápidamente y superan el aporte de oxígeno, nutrientes desde la sangre. Es lo que les explico. Como hay neoplasia y mayor división celular, consumimos más oxígeno y más ATP. No alcanza los nutrientes, por eso el paciente empieza a bajar de peso. La producción que se produce, lactato, a nivel de estas células, y este lactato como produce menos energía en este sector, puede contribuir en menor cantidad de oxigenación y puede provocarse la necrosis debido a que no hay oxigenación y formación de un centro necrótico en el tumor. Algunos de los trastornos metabólicos en relación a la glucólisis podría provocarse la intolerancia a la lactosa, que se produce por deficiencia de la lactasa, la beta-lactasa, y por ende no aportamos ni con glucosa ni galactosa. Esta lactosa se fermenta en el borde, la lactasa es producida en el borde del cepillo del intestino delgado y por ende la lactosa se fermenta y produce la intolerancia a la lactosa, diarrea, emetismo, dolor cólico, etc. Otra que está relacionada es la galactosemia, debido a que la glucosa se puede convertir en galactosa. Esto vamos a hablar posteriormente en metabolismo de otros hidratos de carbono, de la galactosa y de la fructosa, que vamos a ver más adelante, porque a la glucólisis no solamente ingresa la glucosa, a la glucólisis puede entrar la galactosa, a la glucólisis puede entrar la fructosa. Hoy hemos aprendido solamente glucólisis por la glucosa, pero más adelante vamos a llevar la glucólisis, cómo a la glucólisis ingresa la galactosa y cómo a la glucólisis entra la fructosa. Y por deficiencias enzimáticas en que puede ingresar o interconvertirse, es que se puede producir la galactosemia, la fructosemia, la fructosuria, que vamos a avanzar de manera general. Y estas ya son las conclusiones de la glucólisis. Sabemos que la glucólisis es una vía citosólica, del producto final es el piruvato, la glucólisis, y si es aeróbica, este piruvato puede ingresar a la mitocondria y producir lo que es el ciclo de Krebs y se llama glucólisis aeróbica. En el caso de que no haya oxígeno, la glucólisis se torna anaeróbica y lo que se produce es lactato. ¿La glucólisis puede funcionar de manera anaeróbica? Sí, y el producto es el lactato. 4. La glucólisis normalmente es regulada por las 3 enzimas. ¿Cuáles son las 3 enzimas irreversibles? La exoquinasa, la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa, donde sabemos que la glucólisis puede actuar en normoglicemia o en hiperglicemia, siendo activada por la insulina o inhibida por el exceso de ATP, por el exceso de citrato. O sea, la glucólisis puede activarse o puede inhibirse dependiendo qué necesito. Si la célula necesita energía, se activa. Si la célula no necesita energía, se inhibe. Y eso va a depender de la insulina, del glucagón o de la demanda de ATP o de ADP. En los eritrocitos se puede liberar el 2,3-bifosfoglicerato, que ayuda en el aporte de oxigenación en las células cuando uno quiere adaptarse de manera rápida o cuando falta oxígeno a los tejidos. El 2,3-bifosfoglicerato favorece la liberación de oxígeno a los tejidos
molestando a la hemoglobina. El piruvato puede oxidarse a acetilcoenzima A mediante el complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa y convertirse en acetilcoenzima A. Esta parte les expliqué, jóvenes. Creo que esa parte no les he explicado, ¿no ven? Jóvenes. Hola. Ya, les explico rapidito para terminar. Ujú. Ay, sigo grabando, yo creo, ¿no? Jóvenes. Bien. Entonces vamos a hacer la explicación de la conversión de acetilcoenzima, que es el proceso inmediato para empezar el ciclo de Krebs. Ya sabemos que la glucosa se puede convertir en piruvato. Este proceso ya sabemos que se llama glucólisis. ¿Ya? Glucólisis. Hasta aquí. Ahora, siempre que haya oxígeno, siempre que hay oxígeno, este piruvato puede atravesar la membrana externa, no es de este tamaño la mitocondria, y puede atravesar la membrana interna de la mitocondria. Entonces, la molécula que atraviesa se llama piruvato. Y el piruvato se puede convertir en, esto sí lo voy a hacer más grandecito, acetilcoenzima A. Para que el piruvato pueda convertirse en acetilcoenzima A, esto es parte bien compleja. Este piruvato, para que se convierta en acetilcoenzima A, necesita de una enzima. Esta enzima que cataliza esta reacción de esta flechita de aquí se llama complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa. ¿Ya? Este complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa es muy importante. Se le abrevia complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa. ¿Ya? Esta enzima actúa aquí, en esta partecita de aquí, donde está esta flechita que no, aquí, donde estoy colocando mi borrador, no sé si ven, jóvenes. Aquí actúa en esta flechita de aquí actúa. Este complejo multienzimático ¿por qué se llama complejo multienzimático? Porque actúan tres enzimas. La enzima 1 se llama, voy a hacer con otro color. La enzima 1 se llama piruvato descarboxilasa. La enzima 2 se llama dihidrolipoil deshidrogenasa. Y la enzima 3 se llama dihidrolipoil transacetidasa. ¿Por qué se llama complejo multienzimático? Porque este complejo multienzimático consta de tres enzimas. Estas tres enzimas tienen una importancia. ¿Cuál es? Las tres enzimas requieren de coenzimas. Y ustedes saben que las coenzimas, como ya han avanzado vitaminas, para mí es más fácil explicar.
La enzima 1 va a actuar con la vitamina B1. La vitamina B1, ¿qué se llama la vitamina B1? Tiamina, doctora. Tiamina. Muy bien, Yesenia. Tiamina. Y su forma de activa es el TDP y TTP. Ahorita vamos a actuar solamente con el TDP, que es el difosfato de tiamina. ¿Qué va a hacer la vitamina B1, jóvenes? La vitamina B1 lo que va a hacer es descarboxilar, hacer que el piruvato, ay, quería hacer una flechita y no puedo, es una flechita, hace que el piruvato es una molécula que consta de 3 átomos de carbono, 1, 2, 3 átomos de carbono, ¿ya? Al descarboxilarse, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que se convierta en acetil. El acetil solamente tiene 2. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo un carbono. ¿Y cómo sale el carbono? Sale bajo la forma de dióxido de carbono. En color negro, entonces estoy haciendo que actúe la vitamina B1. La vitamina B1 como difosfato de tiamina, porque como tiamina no actúa, tiene que convertirse en difosfato de tiamina. El piruvato de 3 átomos de carbono se convierte en acetil. ¿Qué ha ocurrido con la primera enzima? Le he descarboxilado, le he hecho quitar un carbono. Hasta ahí, ¿se comprende? Jóvenes. La segunda enzima va a actuar con la vitamina B2. La vitamina B2, en este caso, la vitamina B2 puede ser el FMN o el FAT. En este caso no va a actuar el FAT, va a actuar el flavin mononucleótido. ¿Qué hace el flavin mononucleótido? Que es la vitamina B2. En este caso, la vitamina B2, que es el FAT, ¿qué va a hacer? Este flavin mononucleótido va a pasar de oxidado a flavin mononucleótido reducido. ¿Cómo hacemos de que el FMN pase de oxidado a reducido? Le quitamos sus protones al piruvato, se supone que aquí hay hidrógenos, oxígenos, todo, le quitamos 2 protones al piruvato. Y el piruvato, al perder los 2 protones, estos 2 protones, quiero hacer una flechita ya, y aquí están los 2 protones del piruvato. El FMN pasa de oxidado a FMN reducido. El piruvato ha perdido hidrógenos y normalmente lo hacemos con las deshidrogenasas. Las deshidrogenasas son enzimas oxidorreductasas, catalizan reacciones de oxidorreducción y por ende el piruvato está perdiendo protones. El piruvato se oxida. ¿Y qué es oxidar? Perder. Y la vitamina B2 se reduce, está ganando. Pero esta vitamina B2 no se va a quedar con los protones. La vitamina B2 se la va a pasar a la vitamina B3. La vitamina B3 es la niacina, pero la forma activa de la vitamina B3 es el NAT. Entonces nosotros vamos a actuar con el NAT. Aquí va a participar la vitamina B3. La vitamina B3 es el NAT y el NAT va a ganar los protones y de NAT oxidado se va a convertir en NAT reducido. ¿De dónde va a sacar los protones? La vitamina B3, jóvenes, los protones, la vitamina B3 va a sacar del FMN. Miren, la B2 está con 2 protones, le va a pasar estos protones al NAT y el NAT va a pasar de oxidado a NAT reducido. Y esos 2 protones que tenía este FMN reducido, que es la vitamina B2, se lo está pasando al NAT. Este NAT gana los protones y pasa de oxidado a reducido. No sé si me comprenden esta parte. Y ya. Ya. La vitamina, perdón, la enzima 2 es esta, dihidrolipoideshidrogenasa. Esta enzima, ¿con cuántas vitaminas trabaja?
jóvenes, con 2. ¿Con qué vitaminas? B2, B3. Las deshidrogenasas siempre trabajan o con la B2 o con la B3. En este caso, esta va a trabajar con 2 vitaminas. La B2 es FMN y la B3 es el NAT. Primero actúa la B2. ¿Qué hace la enzima 2? Le quita protones al piruvato. Y el FMN pasa de oxidado a FMN reducido. Aquí están los protones. Estoy con el cursor, ¿se ve? Sí, doctor. Ya. Aquí están los 2 protones del piruvato. Pero la B2 no se queda con los 2 protones. La B2 le entrega a la B3. Y la B3, el NAT, agarra los 2 protones y se convierte en reducido. ¿Y qué hemos provocado en esto? De que el piruvato pierda sus protones y aquí está el NAT. Este NAT. Ya se ha producido el NAT. Pero el NAT no le ha quitado directo al piruvato. Hemos tenido que esperar que la B2 le quite, el FAT, el FMN le quite y el FMN le da al NAT. ¿Ahora sí se entiende? Sí, doctor. Y dime. No, sí, doctor, ya se entendió. Gracias. Y finalmente va a actuar va a actuar la enzima 3, la dihidrolipoid deshidrogenasa, va a actuar con la vitamina B5. La vitamina B5, su forma activa es la coenzima A. La vitamina B5 se llama ácido pantoténico y esta vitamina B5 activa se llama coenzima A o CoA. ¿Qué hace la vitamina B5, jóvenes? La vitamina B5, si se fijan, es piruvato nomás y es acetil. ¿Y qué hace? El CoA entra a la reacción y el acetil se convierte en acetil-CoA. Y aquí está el CoA. Este CoA, ¿de dónde es? Este CoA es de la vitamina B5. Se le aporta con CoA. Pero aquí no solamente actúa el CoA, aquí actúa también la lipoamida en la transacetilación. Lipoamida. Hoy he escrito mal. Ya. Ahora, les vuelvo a explicar y con esto termino. La glucosa se convierte en piruvato. El piruvato entra dentro de la mitocondria. Este piruvato se tiene que transformar en acetil, ¿ya? Pero este proceso es bien complejo. ¿Por qué? Porque no había sabido actuar una sola enzima. Hasta hoy día han aprendido que todas las reacciones son sustrato, enzima, producto. Y normalmente es una sola enzima, pero este proceso había sido complejo. ¿Por qué? Porque actúa una enzima, pero esa enzima llamada piruvato deshidrogenasa no es una sola, sino que es un complejo multienzimático donde actúa una, dos, 3 enzimas actúan, jóvenes. 3. Y actúan 5 vitaminas. ¿Qué vitaminas habían sabido actuar en este paso? La B1, la B2, la B3, la B5 y lipoamida. ¿Qué hace la B1? La B1 al piruvato le quita un carbono y le convierte en acetil de 2. ¿Qué hacen la B2 y la B3? Transportan protones y electrones. La B2 le quita al piruvato 2 protones y la B2 le pasa a la B3 protones. ¿Qué hace la enzima 3? Añade CoA. Y por ende, yo ya obtengo un producto final. Y este producto final se llama acetilcoenzima A. ¿Y qué es el acetilcoenzima A? Es el sustrato iniciador para el ciclo de Krebs, jóvenes. El acetilcoenzima A es el sustrato iniciador del ciclo de Krebs. Y este proceso, hasta aquí quedamos, sustrato iniciador del ciclo de Krebs. Quiero describir bien. Hasta aquí quedamos porque el jueves continúan ya
la glucólisis aeróbica y continúan con el ciclo de Krebs con el doctor René González el próximo jueves. Esta partecita de aquí yo les he explicado que lo que sí quiero que comprendan es que la glucólisis es de glucosa a piruvato. Hasta ahí nomás es glucólisis. Ahora, si hay oxígeno, el piruvato entra, porque acuérdense que la mitocondria que he dibujado, esta membrana externa y interna, que no es de ese tamaño, pero es para que puedan comprender, la mitocondria trabaja sí o sí con oxígeno. Si hay oxígeno, el piruvato entra dentro de la mitocondria y se oxida a acetilcoenzima A. Y este proceso de oxidación lo realiza la piruvato deshidrogenasa, un complejo multienzimático de 3 enzimas y 5 vitaminas. Por eso es que cuando consumimos azúcar, nosotros necesitamos de vitaminas para metabolizar. Si no hay ninguna de estas vitaminas, el azúcar no se metaboliza. Y una vez que se convierte en acetilcoenzima, este continúa con el ciclo de Krebs. Y aquí, fíjense, aquí he generado NAT. Y como la glucosa me da 2 piruvatos, me genera 2 NAT y por ende 2 acetiles. Y por una molécula de glucosa, el acetilcoenzima va a dar 2 vueltas. Y esa explicación ya va a quedar, me quedo aquí, ya comienza el doctor René González. Yo les estoy dejando hasta acetil y cuando continúa con el ciclo, este proceso se llama glucólisis aeróbica, que genera 32. Pero si no hay mitocondria o no hay oxígeno, el piruvato se convierte en lactato. Y el lactato cuando la glucosa se convierte en lactato, la glucólisis se llama glucólisis anaeróbica, donde se genera 2 ATPs y hoy día la clase ha sido casi de glucólisis anaeróbica y el ciclo de Cori y como los NATs de aquí entran dentro de la mitocondria y hemos visto que se utiliza las lanzaderas, malato aspartato y la glicerol 3-fosfato. Me voy a quitar del video para que puedan sacar foto y guardárselo a esta imagen porque lo voy a borrar. ¿Está claro, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Muy bien. Sí, doctora. Conmigo quedamos hasta aquí. El jueves continúan con el doctor René González. Tengan buen día. Hasta luego, jóvenes. Hay que correr al laboratorio a las